Buenos días, estimados estudiantes de primero bachillerato. El día de hoy vamos a empezar nuestra primera clase totalmente dirigida por YouTube. Espero pueda yo aclarar ciertas dudas mediante la videoconferencia que se va a realizar el día jueves. Y bueno, pueden reproducir el video, poner pausa al momento que ustedes deseen. Y este va a ser la modalidad de trabajo de ahora en adelante, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar en un tema muy importante, ¿sí?, titulado el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Nosotros ya vimos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros teníamos una característica en todos los movimientos. Vamos a enumerar todos los movimientos que hemos visto. Bueno, los movimientos que veremos a posterior, ¿sí? Empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniforme tenía una característica. La característica de este movimiento es que su velocidad, ¿sí?, es igual a una constante y la aceleración es igual a 0. ¿Qué significaba eso? Que en todo momento el movimiento siempre va a tener la misma velocidad, ¿sí? Nosotros tenemos aquí un auto, ¿sí?, que si se estuvo moviendo a 100 km sobre hora, durante el punto A y el punto B, en cualquier parte de estos dos puntos, la velocidad del automóvil siempre va a ser 100 km por hora, ¿sí? Es la característica principal del primer movimiento que nosotros ya estudiamos. El segundo movimiento, el que vamos a estudiar en la clase del día de hoy, es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este movimiento, ¿sí? Vamos a cambiar algunas cosas. Cuando nosotros estábamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, teníamos una sola fórmula, ¿sí? La fórmula era que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Es la única fórmula que nosotros teníamos. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. En este caso yo ya voy a tener 4 fórmulas, ¿sí? Vamos a estudiar ya 4 fórmulas más que me pueda a mí, me permita definir el movimiento. ¿Qué significa que me permita definir el movimiento? Que yo pueda estudiar, que yo pueda encontrar la velocidad, que yo pueda encontrar la distancia, pueda encontrar el tiempo y en este caso una variable más que se va a llamar aceleración, ¿sí? En este caso, la aceleración va a ser una constante. ¿Qué significa que la aceleración va a ser una constante? Que siempre va a ser la misma aceleración en todo el sistema. Pero esta aceleración lo que causa es que a mí me cambie la velocidad. La aceleración nosotros podemos entender cuando estamos manejando un auto a 100 km sobre hora, ¿sí?, y presionamos el freno. Si nosotros presionamos el freno, el auto automáticamente va a bajar a una velocidad menor. En este caso vamos a ponerle como ejemplo 60 km sobre hora. Por el lado contrario, si es que estoy yendo a 100 km sobre hora y empiezo a acelerar, aplasto, presiono el acelerador, lo que va a pasar es que voy a subir mi velocidad, en este caso como ejemplo, a 140 km sobre hora. Es lo que va a causar la aceleración, cambios de velocidades, ¿sí? Puede estar en un momento a 60 km sobre hora, en otro momento a 140 km sobre hora. Es la característica principal, ¿sí? Ahora, nosotros para poder estudiar este movimiento, vamos a analizar el movimiento de un auto, ¿sí? Vamos a analizar yo tengo aquí el punto A, el punto inicial del auto. Y el punto B, que es el punto donde el auto, ¿sí?, va a finalizar el movimiento. Ahora, durante este transcurso que el auto va a hacer del punto A hacia el punto B, yo tengo una distancia, ¿sí?, tal como trabajábamos en movimiento rectilíneo. Y tengo además un tiempo en el que se va a realizar este movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que me cambia? ¿Qué es lo que me cambia del anterior movimiento? Este es un gráfico del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Lo que va a cambiar aquí es que del punto A, ¿sí?, hasta este intervalo de distancia, distancia 1, ¿sí?, va a recorrer un cierto tiempo, ¿sí?, o va a recorrer con una velocidad, vamos a llamarle velocidad 1, ¿sí? Pero vamos a hacer el siguiente ejemplo. Digamos que este auto está totalmente parado, está estacionado. ¿Qué significa eso? Es una característica que la velocidad inicial es igual a 0, ¿sí?
Vamos a poner velocidad inicial igual a 0. Con esta característica, para yo poder que el carro vaya del punto A hacia el punto B, tengo que presionar el acelerador para que el auto empiece a moverse, ¿sí? Para que cambie su velocidad, que cambie de su velocidad inicial a 0 a una velocidad final, ¿sí? Que va a ser diferente de 0. No sabemos cuánto es esta velocidad. Obviamente, si nosotros presionamos el acelerador muy fuerte, la velocidad final pues va a ser mayor. Si presionamos el acelerador de una manera suave, pausada, para la velocidad final, no va a cambiar mucho de la velocidad inicial, pero va a cambiar, porque debe existir una velocidad para que los cuerpos se puedan mover. Entonces, si yo tengo distancia 1, vamos a definir distancia 2, distancia 3 y distancia 4, ¿sí? Yo voy a correr estas distancias en diferente tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer cuenta que el auto parte, ¿sí?, del reposo. Cuando yo recién empiezo a acelerar mi automóvil, ¿sí?, voy a ir muy despacio, mi velocidad va a ser muy baja, ¿sí? Velocidad 1 va a ser baja, ¿sí? Yo ya tengo una cierta velocidad, quiero ir hasta la distancia 2, pues en la distancia 2, ¿sí?, yo voy a tener una velocidad 2 que va a ser mayor, cada vez va a aumentar la velocidad. Y si aumento yo mi velocidad, si estoy corriendo, ¿sí?, estoy en una maratón, y empiezo a correr más rápido, más veloz, ¿sí?, voy a hacer en menos tiempo, ¿sí? Entonces, para la velocidad, llegar desde la distancia 2 a la distancia 3, yo lo voy a hacer en un menor tiempo y a una velocidad 3 que va a ser mayor. Y por último, la velocidad final de la distancia 4 pues va a ser mayor a las anteriores velocidades, y este intervalo de distancia entre distancia 3 y distancia 4 pues voy a realizarla en menor tiempo, ¿sí? Eso es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que existe una aceleración, ¿sí? Existe una aceleración que en este caso hace que mi velocidad cambie a cada instante. Cambia velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. ¿De qué va a depender estos factores? Pues de la aceleración. Si la aceleración es muy grande, la velocidad, el cambio de velocidad va a ser bastante grande también. Si la velocidad inicial es 0, pues ¿qué significa? Que parte del reposo, ¿sí? ¿Y en qué tiempo se va a realizar todo esto? Pues va a depender obviamente de la aceleración. ¿Qué tan rápido está yendo mi movimiento? ¿Sí? Y la velocidad final de igual manera va a depender de la distancia que yo recorra, ¿sí? Porque si yo recorro a una aceleración constante, nunca va a cambiar, ¿sí? Pero si yo tengo una distancia de 1000 metros, ¿sí?, mi velocidad final va a ser mayor porque estoy recorriendo 1000 metros con la misma aceleración. Ahora, si mi distancia es 10 metros a una misma aceleración, pues la velocidad final va a cambiar. Entonces, ¿cuáles son esas 4 fórmulas que ustedes tienen para poder realizar este tipo de movimientos? Pues vamos a estudiar en el siguiente video.